Vamos a empezar con la parte de la revisión del ejercicio pasado, ¿no? Estuvimos viendo acerca del polyextrude, el cual nos ayudaba a controlar, digamos, la distancia que íbamos a usar, pero esa distancia tenía que estar ligada a algo. En el caso de nosotros, usamos un ruido para definir los que estaban, digamos, con una C-scale o distancia de polyextrude en cero, y pues obviamente los que estaban un poco más altos, ¿no? Dependiendo de si estaban en blanco o en negro en nuestro ruido. Y a varios les surgió la pregunta de cómo poder controlar un poquito mejor todo este tipo de cosas, ¿no? Ahorita se veía bien, era un ruido, pero ¿cómo se puede controlar un ruido? Pues hay diferentes maneras. Entonces vamos a pasar directamente a Houdini y vamos a hacer una revisión de estos tres ejemplos que les preparé, los cuales les van a funcionar, como les decía, en muchísimas situaciones, ¿no? En el ejemplo que estábamos haciendo nosotros, pues prácticamente era una cara extruida y haciendo twist, ¿no? Pero en realidad pues no son objetos, no son entes que son separados o que son individuales, sino que pues simplemente son parte todo de una geometría. Y en parte está bien, porque muchas veces no necesitamos más objetos para crear efectos interesantes. Pero imagínense que nosotros quisiéramos tener, en lugar de estas, que fueran diferentes versiones, por ejemplo, de hielo o diferentes versiones como de estalactita o de estalagmita y cosas así, ¿no? Entonces para eso voy a enseñarles cómo empezar a usar diferentes, pues digamos, archivos y poder importarlos, poder tratarlos dentro de Houdini y cómo manipularlos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primero que nada vamos a ver uno de los más sencillos, que es el Random Distribution, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviéramos pues un grid o un lugar en donde quisiéramos instanciar objetos, pero digamos que son tres o cuatro objetos diferentes, pues obviamente necesitamos hacer una distinción entre cada uno de ellos para poder decirle, ¿sabes qué? Tú vas al punto A, tú al punto B, tú al punto C, tú al punto D y así, ¿no? Nos vamos. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tener un sistema bastante sencillo, ¿de acuerdo? El cual nos va a permitir, con muy pocos nodos, crear un sistema procedural para este tipo de situaciones que les va a pasar mucho. De verdad les va a pasar mucho, porque imagínense, eh, primero que nada, nosotros vamos a tener la misma distribución que teníamos, digamos, en la vez pasada, que es una grid. Solamente que ahorita estamos haciendo un copy to points de justamente estas esferas que vamos a tener por aquí. Ay, no sé por qué no se ve. Bueno, ya lo vi, porque está obviamente en Uniform Scale en cero. Entonces, nuestra esfera la vamos a tener pues sencilla, ¿no? Es un tipo polígono. Entonces, ya que nosotros tenemos nuestra grid, obviamente cada una de estas geometrías pues tiene puntos, ¿no? Es donde se conectan cada uno de los vértices. Entonces, si nosotros automáticamente copiamos algo con un copy to points, trayendo como referencia, digamos, de puntos una geometría, pues automáticamente va a detectar que quiere agarrar esos puntos para copiar instancias, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahorita en el sphere le subo tantito, pueden ver que justamente está copiando instancias de este objeto en el grid que tenemos acá, ¿no? Entonces eso lo vuelve bastante amigable porque podemos empezar a subir geometría, bajar geometría o empezar a jugar pues con lo que se nos ocurra. Pero entonces llega un punto en el que dices, ok, pero aquí tengo solamente una esfera. ¿Cómo puedo tener una esfera, un triángulo, una dona, un cubo y un mesh que yo vaya a meter? Ah, pues muy bien. Entonces, ahorita lo que vamos a tener que hacer es diferenciar cada uno de estos elementos con un atributo. ¿De acuerdo? Si se fijan, mostramos la información que tenemos hasta ahorita y simplemente se copiaron polígonos a puntos. Entonces se multiplicaron la cantidad de polis que tenemos aquí. Y no tenemos ningún atributo más que position. Entonces con un nodo de connectivity nos va a funcionar muchísimo justamente para decir, ¿sabes qué? Ustedes que son la misma, digamos, el mismo grupo de primitivas van a ser un grupo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros no tenemos que prácticamente conectar nada en este nodo, más que decirle, ¿sabes qué? Vienen geometrías que son copias. Esto se usa muchísimo antes o después de las copias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estás preparando o estás extrayendo información de copias.
Entonces ahora sí, cada una de estas copias va a tener un atributo clase y cada uno de estos polis o de estas caras va a tener un atributo clase que van a compartir junto con todas estas, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, está actuando sobre las primitivas. Y si nosotros nos vamos entonces al Geometry Spreadsheet, vamos a ver que en la parte de puntos no hay ningún atributo que se llame class. Pero si nos vamos a primitivas, vamos a ver que hay unas que son 0, otras que son 1, 2, 3, 4, y así nos vamos a ir yendo dependiendo de la cantidad de copias que tengamos en nuestro escenario, ¿de acuerdo? En este caso, si se fijaron, eran 100 puntos de nuestra grid, entonces hay 99 clases de primitiva. Y también lo vamos a poder visualizar cada vez que nosotros mostremos la información de eh, de nuestro menú emergente, que es este. Si ustedes quieren mostrar un atributo en el viewport, es tan sencillo como darle clic a lo que esté subrayado, ¿de acuerdo? Si se fijan, cada vez que paso sobre uno subrayado me permite cambiarlo, digamos. Entonces yo le doy clic en class y fíjense cómo cada una de esas esferitas pues sí tiene una clase diferente. Y cada uno de los puntos y cada una de las primitivas dentro de esas esferitas tiene esos mismos valores, ¿va? Entonces es así como se distinguen objetos variados después de un copy to points, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es donde viene la parte un poquito más compleja, pero muy sencilla ya que la entendemos, ¿de acuerdo? Y muy útil porque pues, es algo que se va a repetir muchísimas veces. Entonces, ahorita nosotros tenemos entonces 100 clases, ¿no? Diferentes, que es como lo separaríamos, es decir, 100 esferas tenemos aquí. Si nosotros solamente bajamos el número de aquí, pues es simplemente 7 por 6, 42, ¿no? Hay 42 esferas aquí. Entonces, ahora sí nosotros vamos a poder decirle, ¿sabes qué? Por cada una de estas esferas que tiene cada una su clase, vamos a hacerle esto, ¿va? Entonces, si se fijan, cuando nosotros escribimos for each, nos salen diferentes versiones de los nodos que podemos poner. Entonces, esto nos va a funcionar justamente para iterar a través de puntos, iterar a través de primitivas, iterar a través de piezas conectadas, como lo acabamos de hacer, connected pieces, o por números, es decir, que si ustedes quieren hacerlo 10, 15, 20, 60 veces, ustedes lo van a poder definir, ¿va? Entonces, cuando ustedes bajan cualquiera de estos, vamos a bajar uno de Connected Piece. Fíjense cómo se crea justamente el nodo de Connectivity, ya listo, con la clase primitiva y con el atributo de clase, y ya solamente para que ustedes lo conecten a su geometría. Y ahora sí, tenemos un for each, es decir, por cada una de las primitivas va a pasar todo lo que esté aquí adentro y esto es lo que va a expulsar nuestro resultado. ¿De acuerdo? Aquí si se fijan me tira un error porque me dice que no hay nada conectado. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a conectar el copy to points a mi connectivity y si se fijan ya estamos otra vez en el ciclo. Ahorita pues no está pasando absolutamente nada, pero aquí es donde vamos a tener que hacer cosas para que cada una de las copias reciba esta instrucción por aparte. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con un for each estamos diciéndole, por cada una de las esferas que tienes aquí, vas a crear este nodo que se llama ISO offset. Si yo conecto, bueno, voy a duplicarlo para no moverlo de aquí. Voy a duplicarlo. Lo voy a agitar para sacarlo del for each. Si se fijan, se encierra solito. Entonces, todo lo que esté dentro del for each, pues es lo que va a estar afectando a este ciclo. Entonces yo quiero agarrar mi esfera, le voy a poner aquí un isOffset y si se fijan lo que hace este nodo es crear pues un fog, un volume, ¿de acuerdo? Aquí nos dice fog volume. Esto quiere decir que ya no son primitivas ni nada, sino que es solamente un punto con atributos de un volumen, es decir, tiene voxeles. Más adelante ya veremos un poquito más de esto a detalle, pero ahorita lo que tenemos que entender es que nos está creando una nube con la forma que tiene nuestro objeto. ¿Para qué? Para después agarrar nuestro nodo de scatter, que ya lo hemos usado, igual está conectado, entonces lo voy a sacar de ahí, ya se quedó este acá y este acá, y conecto el ISO offset con un scatter. Entonces, ¿qué es lo que hace el scatter? Pues obviamente distribuir puntos a lo largo de nuestra geometría, o en este caso de nuestro volumen, ¿va? Entonces, aquí en el scatter nosotros vamos a poder controlar de diferentes maneras los puntos y decirle si queremos tener
un número de puntos límite, si queremos tener una semilla, es decir, un tipo de variación diferente, aquí lo vamos a estar moviendo. Y si se fijan, ¿qué es lo que está pasando? Está creando un punto aquí, ¿de acuerdo? Porque yo le estoy diciendo que quiero forzar la cantidad total de puntos que va a haber. Entonces, si yo apago esto, si se fijan, podemos hacerlo a través de la densidad, que podemos empezar a subir, bajar. Podemos hacer también a través de un mapa que nosotros tengamos antes. Por ejemplo, si pintamos un atributo, que ese atributo sea este density attribute, ¿de acuerdo? Y bueno, ahorita nosotros vamos más bien a usar el de force total count. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener un mayor control de nuestras copias. Entonces, ahora sí. Lo que estamos haciendo entonces es, por cada una de esas esferas, instanciar un punto dentro del espacio que tiene pues esta esfera, ¿de acuerdo? Si se fijan, el punto está justamente allá adentro de nuestra esferita. Y con el seed, pues lo que vamos a hacer es cambiar el punto que estamos eligiendo. Por ejemplo, este. Vamos a dejar este. Y ahora sí. Entonces voy a eliminar estos dos porque son prácticamente lo que estamos haciendo acá. Y ya después de que se hizo todo eso para cada una de las copias, si se fijan, pues ahora va a haber todos estos puntos instanciados en cada una de estas esferitas que nosotros veíamos acá. ¿Va? Entonces, ahorita les voy a mostrar por qué estamos haciéndolo así, ya que avancemos un poquito más. Entonces, la lógica es que ya instanciamos un punto en cada una de esas esferas. Y ahora sí, nosotros vamos a tener geometría A, geometría B y geometría C, ¿de acuerdo? Y con este nodo, que es un switch, ya lo habíamos visto, nosotros podemos cambiar entre input 1, input 2 e input 3. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si se fijan aquí vamos a tener una expresión, ¿va? Una expresión de las cuales ya habíamos hablado en la clase pasada, que nos va a permitir generar de manera random cada uno de estos inputs dependiendo pues el número de iteración que tengamos en cada uno de estos for each. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que por cada uno de estos puntos que creamos aquí, va a correr esta pequeña línea y nos va a decir, ¿sabes qué? Quiero que agarres un número random. ¿De qué atributo? Pues está en mi for each begin metadata 1. Si buscamos ese nodo, se llama for each begin metadata 1, está aquí. Este es un nodo que, si se fijaron, cuando yo puse este for each no apareció acá. Pero si yo selecciono mi input, mi begin, fíjense cómo nos dice create meta import node. Entonces yo lo creo y lo que hace este es prácticamente un counter, un contador que nos va diciendo en qué copia va. Ahorita vamos en la copia 41, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si se fijan, nos está diciendo que tiene unos atributos por default, que son iteration, numerations, value y integer value, ¿de acuerdo? El que nos importa a nosotros es este, número de iteración. ¿Por qué? Porque si le estamos diciendo que recorra estos 42 puntos, nosotros queremos saber en qué punto va en este momento. Puede irse del 0 al 42 o del 20 al 0 y del 21 al 42 y cosas así, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber en qué conteo vamos. Entonces, bueno, ya que tenemos nuestro switch, nosotros, si se fijaron, lo que estamos haciendo también en esta expresión, aparte de traer este valor de iteración, le estamos diciendo que haga un fit 01. Ya más adelante explicaremos un poquito más de estas expresiones, no se preocupen, y con la práctica vamos a ir entendiéndolas un poco más. Pero por cualquier cosa que ustedes tengan duda, si ustedes presionan la tecla F1, va a salir esta ventana emergente, ¿de acuerdo? Que es nuestra documentación. Muchas veces, cuando estamos trabajando en canales, por ejemplo acá, y queremos escribir una función, si le damos en F1, pues nos va a abrir directamente el tipo de función que necesitamos aquí, ¿no? Pero imagínense que nosotros queremos entender la función fit01, pues simplemente buscamos fit01 y aquí nos dice pues toda esta información, ¿de acuerdo? Le puedo dar clic y se va a empezar a abrir y sin tener que abrir el navegador ni nada, o sea, esto es una ventana emergente solamente para este buscador,
pues aquí vamos a tener toda la documentación bastante accesible, ¿va? Entonces lo que estamos haciendo en esta función de fit01 es agarrar el valor de un rango, en este caso estamos agarrando el valor de nuestras iteraciones, y vamos a decirle que tenga un nuevo mínimo y un nuevo máximo, ¿de acuerdo? Ahorita nuestro viejo mínimo sería 0 y nuestro máximo sería 41, porque son 42 copias las que tenemos en nuestro grid, ¿de acuerdo? Ahora nuestro nuevo mínimo y nuestro nuevo máximo, pues va a ser lo que nosotros le digamos en estos dos números. ¿Por qué? Le estamos diciendo que entre 0 y 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos 0, 1 y 2. Si tuviéramos 5, sería 0, 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Del 0 al 4. Recuerden que siempre tenemos que empezar a partir del 0. Entonces tienen que ser tres, digamos, individuos que van a tener que estar aquí. Pueden ser meshes, pueden ser animaciones, pueden ser lo que sea. Pero al final tenemos que cerrar nuestro rango dependiendo de cuántos estemos poniéndole aquí. Si nosotros le ponemos aquí 0 y 1, pues solamente nada más va a agarrar esta y esta versión. Y ya esta no lo va a tomar en cuenta a pesar de que sí está conectada. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, lo que le estamos diciendo es que a cada uno de estos puntos que sacamos anteriormente, le copie una de estas piezas de manera random. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, pues, literalmente solo hicimos otra vez un for each con un copy to points dentro del for each. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a cada uno de esos puntos que ya creamos, cópiale esto. Entonces, ahora sí, si se fijan, terminamos con algo bastante útil, bastante práctico, porque imagínense que quieren instanciar árboles, que quieren instanciar tipos de pasto, que quieren instanciar diferentes tipos de casa, de edificio, poblar una ciudad. O sea, son muchas las variaciones que podemos empezar a hacer con esto. Y más con este sistema. ¿Por qué? Porque lo hicimos de esta manera para poder nosotros hacerlo un poquito más procedural y decir, ¿sabes qué? Necesito que esté más poblada mi ciudad, más densa o menos densa, ¿no? Y luego también podemos decir, ¿sabes qué? Yo quiero que en lugar de que solamente sea un objeto el que se instancia, que sean varios. Entonces, aquí en el scatter, en lugar de tener un force total count de 1, vamos a, ¿qué tal si le subimos a un 2? Si se fijan, ahora se instancian 2 por cada punto que existe. Y luego 3, 4. Y obviamente eso ya es parte de ajustar las escalas de nuestros puntos. Pero si se fijan, nosotros podríamos empezar a, ¿cómo le haré? Creo que lo más fácil puede ser poner un transform después de todas estas para que vayan viendo cómo pues están en el mismo lugar, ¿no? Pero no es que se estén overlapeando, simplemente están actuando, digamos, en el mismo espacio de nuestra esfera, del volumen de nuestra esfera, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijaron, pues lo que pasa es que estamos haciendo el scatter en cada una de las esferas de 4 veces, 4 iteraciones, 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, y así por cada uno de los puntos, ¿va? Entonces ya terminamos con un sistema un poquito más, eh, como más complejo, un poquito más como de matrices, de cosas que están instanciadas, y si se fijan, cada una de esas instancias pues tiene una forma diferente de estar eh, agrupada. Es decir, aquí tenemos 3 esferas, una dona. Acá tenemos una esfera, 2 donas y un cubo. 3 cubos y una dona. 3 cubos, una dona. Y así, ¿no? Entonces son diferentes tipos de variaciones que nosotros vamos a poder lograr. Y también en la parte, obviamente del switch, pues que vamos a poder meter cuantas geometrías nosotros querramos en la parte de aquí, ¿va? Y cada una de estas, si se fijan, pues puede ser controlada de manera diferente, si es que quieren que un edificio sea más alto, ¿no? Si quieren que, por ejemplo, las donitas estén más pequeñas. Entonces, cada una de las copias se va a controlar diferente y se va a poder instanciar de manera diferente, ¿va? Entonces, bueno, para continuar. Nosotros entonces teníamos que pues ya cada una de estas instancias iba a tener una versión diferente, ¿de acuerdo?
si nosotros seguimos modificando esto. Si se fijan, pues se siguen acumulando y creando diferentes versiones hasta que se pues, logran cosas interesantes, ¿no? Obviamente todo esto después se va a poder animar, se va a poder controlar, lo que ustedes quieran. Pero eso es tema para otra clase. Ahorita vamos a ver otro que nos va a poder funcionar muchísimo, el cual es el time offset, ¿de acuerdo? Estos son, yo creo que las tres situaciones que más buscaba yo para lograr efectos. Entonces, es como una buena introducción para ustedes para que puedan entender cómo se pueden seguir triggereando. Al final, lo que siempre les digo es que en Houdini se puede llegar al mismo efecto de 1000 formas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente estas son las formas que a mí se me hacen más sencillas y por eso se las comparto para que puedan tener desde un inicio, pues un control mucho más avanzado de sus efectos, ¿no? Entonces, en la clase pasada estábamos viendo cómo se borraban, digamos, diferentes tipos de geometría, ¿de acuerdo? Ahorita nosotros vamos a crear un pequeño efecto que es como time offset para poder controlar cada uno de los triggers de animación de nuestras pues, partículas, copias, instancias, como lo quieran llamar. ¿De acuerdo? Si se fijan, lo único que tenemos es un sistema bastante simple. Es una caja, la copiamos 10 veces y no la movemos. Es por eso que no se ven. Si nosotros las empezáramos a mover en X, pues simplemente tenemos este valor. ¿De acuerdo? Pero entonces nosotros justamente lo que queremos es hacer en cada una de estas cajas algo diferente. Entonces está nuestra caja, la copiamos 10 veces, le damos en Connectivity otra vez, ya que se creó el for each. Y con el Connectivity recuerden que pues obviamente estamos creando la clase, la cual nos va a crear, en este caso, 10 clases diferentes, ¿de acuerdo? Si nos vamos al Geometry Spreadsheet, podemos ver que va del 1 del 0, perdón, al 9, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo tenemos un for each. Si se fijan, esta va a ser la constante cada vez que tengan un trabajo como de copias que quieran trabajar particularmente alguna copia. O simplemente hacer como ramps de posición, de tamaño, que es el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Pero bueno, entonces tenemos el for each, tenemos el metadata, si se fijan, y aquí hay dos cosas conectadas en morado. Probablemente a ustedes no se les muestre así, porque son, digamos, se les llama conectividades secundarias, ¿de acuerdo? O dependencias. Si nosotros le damos aquí, clic derecho, hay una opción que dice View Dependencies. Yo lo tengo activado por default, entonces por eso se ve en el morado, pero si ustedes no lo tienen, simplemente pueden darle aquí en View Dependencies. A ver, ahorita esto se refiere a que está conectado a un valor de aquí y a un valor de aquí, ¿de acuerdo? Entonces es como para ir definiendo un ciclo, el cual esta es la primera acción, la segunda acción, tercera acción, cuarta acción y quinta acción en base a qué metadata estamos usando, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo también a la pregunta anterior, en este caso queremos acceder a cada uno de ellos y controlarlos de manera diferente. Entonces, es por eso que sí tenemos que acceder a nuestro metadata. Recuerden que simplemente le damos aquí, se crea con el create meta import node, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a apagar ahorita estos nodos y si se fijan, pues ya nos dijeron ahí prácticamente la mitad del ejercicio, ¿no? Primero que nada tenemos un for each, el cual si nosotros le damos play, tenemos una transformación que tiene una expresión de frame por 2 en X y una expresión de frame en Y. Entonces simplemente va a ser un cubito que tiene una animación infinita, ¿de acuerdo? Dependiendo del número de frame es que va a tener este valor, como lo podemos ver aquí. Entonces, ya que tenemos eso, pues ahora sí queremos hacerle un transform. ¿Por qué? Porque queremos mover cada una de las piezas que ya creamos aquí, que están las 10 acumuladas, en base al número de metadata que tenemos. Entonces, con otra expresión, vamos a exportar o a más bien importar un atributo detail, ¿de acuerdo? Recordemos que cada vez que nosotros creamos el metadata, son detalles de atributo. Entonces, esto solo quiere decir que corre una vez, no corre en cada uno de los puntos, solamente se guarda una vez, ¿va? Entonces, si nosotros volvemos acá, estamos diciéndole, ¿sabes qué? Esta es mi función, la función detail. ¿Y qué pide la función detail? Ah, pues muy fácil. Recuerden que tenemos tanto el F1 para abrir nuestra ayuda como
Obviamente ya que conocen las funciones pueden escribirlas, pero si no las conocen, pues a buscarle, ¿no? Empezamos a buscar detail y si se fijan ya nos sale ahí. Abro paréntesis y aquí nos dice toda la información que necesitamos para usar este nodo. Nos dice que usa un string y un float, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que vamos a leer el surface node, es decir, de dónde estamos jalando la geometría, o nuestro nodo anterior, por así llamarlo, cómo se va a llamar nuestro atributo que vamos a querer sacar y qué index vamos a usar para ese atributo, ¿va? Entonces, si se fijan, dice detail. ¿De dónde estamos extrayéndolo? De -1. ¿Por qué de -1? Porque estamos creando un spare input, ¿de acuerdo? Esto ya va a ser más avanzado y ahorita obviamente nada más para que quede como en grabada esta parte. Lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, pero básicamente nosotros tenemos parámetros que vamos a poder crear. En este caso creamos un nuevo espacio en el cual vamos a crear justamente este nodo, pero acá. Entonces es por eso que me sale a mí esta conexión que se le llama dependencies, porque este transform depende de lo que pase con este metadata. Si el metadata empieza a cambiar de aquí en lugar de 9 a 8 a 7 a 6, todo se va a ver transformado en la parte de acá, ¿de acuerdo? Porque estamos extrayendo el atributo iteration de nuestra geometría de metadata y le tenemos que poner un index de 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues es nuestro número de punto o nuestro número de geometría. Y al final pues simplemente tenemos que multiplicarlo por algo. ¿Por qué por algo? Porque si no lo multiplicamos, simplemente se mueve tantito, pero no cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces ahora si le multiplico por 1.6, fíjense cómo empieza a recorrerse y ahora sí, si nos vamos al for each, cada una de ellas se recorrió 1.6 a partir de la otra, ¿de acuerdo? Y ahora sí, cada una de ellas tiene la rotación que estábamos viendo, pero ahora queremos que tenga un offset esa animación. Pues muy fácil. Entonces con un time shift vamos a hacer exactamente lo mismo que en el transform y vamos a ponerlo en el número de frame, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que sea el número de frame menos el número de iteration, de dónde viene, de este metadata, y lo vamos a multiplicar por 4. Entonces lo voy a prender y fíjense cómo vamos a tener ahora sí un offset en la animación de cada una de nuestras piezas, ¿de acuerdo? Obviamente si queremos que sea un poco más extremo, podemos subirle aquí a 10, presionamos Enter y si se fijan lleva un offset, pues cada una de estas copias, ¿no? Diferente. Y como lo podemos ver, si nosotros nos vamos al... ¡Ay! Le piqué otra cosa. Piqué un nodo que no debía, que era Spray Paint. Voy a borrarlo. Control Z, Control Z. Ahí está. Entonces cada una de estas piezas tiene un time offset, ¿de acuerdo? Y está basado obviamente en su iteración. Entonces, aquí el número de puntos lo vamos a tener y aquí si se fijan podemos irnos al atributo de detail y aquí es donde se supone que está nuestro atributo de transformación. Entonces este se puede al final pues combinar con cualquiera de estas otras opciones y lograr ya otra vez, por ejemplo, un crecimiento en base a eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser? Pues imagínense que en lugar de este transform, no solamente estamos trasladándolo, sino que al mismo tiempo estamos escalándolo. Entonces literalmente podemos agarrar esta, copiarla, pegarla acá. Vamos a borrar esta multiplicadora y si se fijan qué es lo que pasó, pues que de nuestra iteración 0 a nuestra iteración 9, el uniform scale se multiplicó en ciertos valores, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer exactamente lo mismo por 0.1 y ya tenemos una escala un poquito más real. ¿De acuerdo? Entonces al final este también vamos a poder llamarlo como un atributo. No tiene que ser una constante, sino que después podemos poner un atributo acá arriba que se llame escala.
Entonces, aquí en lugar de poner 0.1, vamos a tener que poner @escala y es lo que va a estar multiplicando, ¿de acuerdo? Entonces, ir concatenando funciones que nos van a ayudar a lograr como este tipo de efectos. Entonces, ahora sí, si yo le doy play, fíjense cómo cada una de las copias tiene una transformación en su tamaño y también en su offset de animación. Y ahora vamos a ver el último, antes de pasarnos a la parte ahora sí, verdaderamente de modelado procedural, que es un growth, ¿de acuerdo? El growth es también otro de los efectos más comunes y que más se usan en Houdini para triggerear efectos, ¿de acuerdo? Y se pueden hacer de diferentes maneras. Ahorita nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a usar diferentes tipos de, digamos, agrupación, como lo hicimos en la clase pasada, que fue a través del color, que fue a través de eliminar geometría, pero llegamos a un punto, algunos de ustedes llegaron al punto en el cual decían, ¿sabes qué? Pues es que cada vez que yo le doy en delete, mi geometría cambia, ¿de acuerdo? Y eso es porque no siempre vamos a mantener un número de puntos igual. Entonces voy a ocultar esta parte de arriba para mostrar un poquito más los nodos, un poco más grandes. Pero fíjense qué es lo que vamos a tener. Nosotros vamos a tener un grid, igual en el que vamos a hacer scatter, y aquí nosotros vamos a poder definir cuántos puntos vamos a tener, ¿no? Si 100, 2000, 4000, 5 millones, cuantos quieran. Y de este otro lado vamos a tener una pequeña cajita que tiene un transform, ¿de acuerdo? El transform pues, es simplemente una traslación en el eje de Z, que va del 1 al 48. Bueno, 47 por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la única animación que tiene. ¿Por qué queremos hacer esto? Pues porque vamos a hacer un grupo a través de lo que esté en el bounding. ¿De acuerdo? Nosotros anteriormente estuvimos haciendo agrupación por expresiones, agrupación por formas y ahora también por números puede ser. Y ahora, si se fijan, este grupo lo creamos a través de un bounding object. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a desconectar esto de aquí y si se fijan, me va a marcar un error porque me está diciendo que no tenemos un bounding object conectado. Nuestro input número 1 es el source data, es decir, de dónde vamos a agrupar la geometría. Y nuestro input número 2 es nuestro objeto bounding. Es por eso que necesitamos esta esferita. Bueno, esta caja, perdón, para nuestro grid. Entonces ahora sí, si se fijan, ahorita el grupo no tiene ningún elemento. Nuestro point group, que se llama test, tiene 0 elementos. ¿Por qué? Porque ninguno de estos puntos está dentro de la caja, dentro del bounding box de nuestra caja azul. ¿Va? Entonces es hasta que nuestra caja se acerca un poquito a los puntos que se empiezan a agrupar. ¿De acuerdo? Entonces si se fijan es prácticamente lo mismo que estábamos haciendo la clase pasada, nomás un método diferente. En lugar de que crezca la selección, pues ahorita estamos creciendo el grupo a través de algo que está cubriendo por completo la geometría. ¿De acuerdo? Esto nos permite controlar muchísimo el fall-off. Y ahorita vamos a ver por qué. Si nosotros quisiéramos hacer esto, fíjense qué es lo que va a pasar. Voy a empezar a borrar puntos a través de también un bounding volume, ¿de acuerdo? Para ejemplificarles exactamente qué es lo que estaba pasando con algunos de sus ejemplos. Entonces le voy a dar en enable. No quiero primitivas, quiero puntos. Entonces, si se fijan, todo lo que esté dentro de este cuadrito azul se va a empezar a eliminar, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a hacer un poco más grande para cubrir todo el eje de profundidad, un poquito más alto y un poquito más ancho. Y lo voy a mover un poquito en Z, ¿de acuerdo? ¿Para qué es esto? Lo que quiero que vean es que si nosotros tenemos un número de puntos, que lo podemos activar a través de aquí, fíjense cómo va a cambiar cada uno de estos puntos, su número, cada vez que se elimina un punto nuevo, ¿de acuerdo? Entonces solamente voy a mover el delete para que se vayan eliminando menos puntos y fíjense cómo nunca son estáticos, ¿de acuerdo? Ese es un gran problema. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros queremos instanciar objetos, tenemos que pegarle un objeto a un solo punto. ¿De acuerdo? Entonces lo que pasa cuando nosotros borramos geometría, pues es que la geometría sigue existiendo ahí y tienen que renombrarse los puntos porque no puede haber, si nos vamos al Geometry Spreadsheet, en la sección de puntos, no puede haber 0, 1, 2, 3, 4 y como ya borramos el 5, ya no aparecerá aquí. Pues no, lo que hace Houdini es, voy a recalcular todos tus puntos para que ahora el punto 5 que borraste, pues ahora sea el número 17, ¿no? Entonces es por eso que les pasaba, por ejemplo, que se estuviera moviendo la geometría o que no estuviera estática, cuando en realidad pues tenemos un grupo de puntos y ya. ¿De acuerdo? Entonces es por eso, por este tipo de situaciones justamente que no es recomendable borrar geometría a mitad de animación, que más bien se debe o se recomienda trabajar con P-Scale o con tamaños de geometría. ¿Va? Para eso vamos a hacer este ejercicio. Entonces voy a borrar este delete que estábamos usando de ejemplo. Si se fijan, pues solamente mi cajita pasa, pero mis puntos nunca cambian de número, de point number. Entonces nunca va a cambiar la geometría que esté instanciada en él. ¿De acuerdo? Apago yo mis point numbers. Y ahora sí, voy a presentarles este nuevo nodo que se llama Solver. El Solver es un nodo que nos va a ayudar a controlar, digamos, cambios a lo largo del tiempo sin tener que ser simulación como tal. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, yo voy a entrar aquí porque el solver nos permite eso, ¿no? Es como una subnetwork en la cual va a depender el tiempo, como lo pueden ver aquí. Tenemos el start frame y los substeps, es decir, cuántas veces va a pasar entre frame y frame, que va a calcular información aquí. Ya cuando estemos en simulación vamos a ver un poquito más cómo calcular este tipo de situaciones, pero es básicamente si vamos de frame 1 a frame 2, que no sea frame 1, frame 2, sino frame 1.1, 1.2, 1.3, y así Houdini tiene un poquito más de cálculo de información de frame a frame, ¿no? Y es más preciso la simulación. Pero bueno, entonces el solver lo que nos va a permitir es, con todo el previous frame que tenemos y el input que nosotros queramos conectar, ya sea 1, 2, 3 o los 4 que tengamos aquí, pues vamos a poder meter una nueva cadena de nodos dentro de sí. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí nosotros vamos a poner un attribute wrangle, que recuerden que es el nodo que nos ayuda a calcular o a usar programación para definir ciertas cositas, ¿no? A mí a veces se me hace más fácil así, hay personas a las que se les hace más fácil con otro tipo de nodos. Pero bueno, entonces, fíjense cómo tenemos un previous frame y un input 1. ¿De acuerdo? Entonces el previous frame se refiere obviamente al frame anterior al que estamos ahorita. ¿Por qué? Porque el solver se usa mucho para el guardar información a lo largo del tiempo. Entonces sabemos que con este attribute wrangle lo que le estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que definas el tamaño de cada uno de estos puntos primero como 0.5. Primero que nada, ¿de acuerdo? Este amarillo ignorémoslo, es nada más una prueba. Entonces, quiero que cada uno de estos puntos tenga una p-scale de 0.5. Ahora, si nuestro punto está dentro del grupo test, es decir, dentro del grupo que estábamos creando acá arribita, que si recuerdan, pues es esto. Si sí entra dentro de ese grupo, pues vamos a crear un nuevo contador que nos sume en 1, ¿de acuerdo? Para saber que ya estamos en el siguiente pues punto, ¿no? Que ya llevamos ciertos puntos contados, por así decirlo. Y ahora sí, después de eso pues, cerramos esta condicional, solamente en la cual pues íbamos a controlar justamente cuántos puntos había dentro de nuestro grupo. Y después para pasar a un fit scale, si se fijan es un tipo float. Entonces esto quiere decir que es con decimales. Y lo que vamos a hacer va a ser un fit, que ya se los explicamos. Básicamente tenemos un old min, old max, perdón, este es el atributo. Tenemos un old min, old max, new min y new max. ¿De acuerdo? Este es el atributo que vamos a contar, que es este. Digamos, el valor original era 1, ahora va a ser este valor. ¿De acuerdo? ¿Por qué este valor? Porque nosotros le estamos definiendo en cuántos frames o en cuántos números vamos a hacer el fade de transición.
Entonces, si se fijan, aquí nosotros introdujimos también esta nueva función que se llama CH. CH básicamente se refiere a un channel, ¿de acuerdo? En el momento en el que nosotros creemos un attribute wrangle, vamos a poder crear estas cosas que son, digamos, extras. En este caso tenemos un fade, que es un atributo, un slider, pero también vamos a poder crear, como en este caso, un channel ramp, ¿de acuerdo? Y dentro de, obviamente, los valores que tengan estas cosas es lo que va a multiplicar a cada una de estas funciones, ¿va? Entonces le estábamos diciendo eso, que haga una escala de todo el, digamos, tomando en cuenta todos los puntos, su valor máximo ahora va a quedar entre 0 y 1. 0.1, 0.2, 0.3 y así sucesivamente. Y después simplemente tenemos que transformar la escala, ahora sí, de nuestra prueba a lo largo de este ramp. Es decir, esto, si se fijan, se puede modificar, se puede mover. Y lo que quiere decir es que el scale ramp en este valor, si se fijan, es 1. Entonces va a multiplicar scale ramp, feed scale y 0,1, mientras está multiplicando acá con el channel fade su duración, por así decirlo. Ahorita que lo veamos vamos a entender un poquito más, porque obviamente con código es difícil, ¿no? Y algo que sí no me gusta para nada del solver, pues es que no lo puedo visualizar nada dentro de este contenedor. Tengo que salirme para poder entender qué es lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces al final, si se fijan, estoy extrayendo de mi previous frame toda la información para con mi input número 1, que es nuestra, nuestro grupo, transferir los atributos de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijaron, lo que hicimos fue transferir este atributo counter y el atributo test scale para poderlo pasar hacia nuestra geometría. Me voy a salir tantito y ahora sí les voy a empezar a explicar cómo funciona esto. Nosotros creamos la parte del test scale adentro y ahora tenemos que definir cada una de las p-scale de estas en base a el test scale. Entonces esta ya es la línea de programación más sencilla en el cual le decimos nuestra escala de punto es igual a la escala que sacamos en el solver anterior. Entonces después estos dos los voy a apagar ahorita para que veamos. Tenemos una esfera, tenemos nuestros puntos ya con la escala programada, digamos, y ahora sí, con un simple for each, no necesitamos aquí el metadata si se fijan. Vamos a copiar los puntos vamos a copiar, perdón, la geometría de nuestra esfera en cada uno de nuestros puntos. Y ahí la tenemos. Hasta ahí todo bien, todo perfecto. Pero lo que queremos controlar es nuestra escala, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que nuestra cajita está por acá y tiene una animación en la cual va empezando a avanzar. Y conforme va acercándose a nuestras esferas, fíjense cómo lo que está haciendo es agarrar el valor de nuestro p-scale y multiplicándolo hasta llegar a 0, ¿de acuerdo? Es por eso que nunca se elimina la geometría, más bien solamente se empieza a hacer chica y grande y a desaparecer y aparecer. En realidad esta geometría puede ser un poco, a veces no tan óptimo, ¿por qué? Porque traes cargando toda la geometría aquí. Vamos a platicar un poquito de lo que vamos a hacer. Entonces, ya estamos viendo ahorita la importancia de la proceduralidad en Houdini, ¿de acuerdo? Porque modificando algo en los nodos primeros, terminamos con resultados completamente diferentes cada vez que los usamos, ¿va? Entonces ahora ya nos vamos a acercar digamos, vemos algo, queremos hacer eso dentro de Houdini. Y es algo que les va a empezar a pasar mucho, ¿no? Ah, vi este efecto, ¿cómo lo puedo hacer en Houdini? Simplemente, lo primero que tenemos que hacer es agarrar referencias. Tenemos que desarrollar un sistema o un pensamiento de problem solving, ¿de acuerdo? Como se los había dicho anteriormente. El artista de efectos se dedica a eso, a resolver problemas como sea, pero a resolverlo. Es por eso que muchas veces pues van a encontrarse en foros diferentes tipos de respuestas para preguntas que tiene la gente. ¿Por qué? Porque sí se puede hacer de muchas maneras. Lo importante es a dónde quieres llegar, ¿no? En este caso sabemos que un puente pues comparte ciertas cosas. ¿Qué comparte? Las bases o las columnas, como lo queramos llamar. Comparte que tiene un riel, es decir, una base sobre la cual va
el camino o el cemento o la viga o lo que sea que esté por acá. Y si tiene vigas, por ejemplo, tiene barandales. Y si tiene barandales, tiene un barandal larguísimo y unos que se separan a la mitad. Si no tiene, pues simplemente está como acá arriba. Pero si tiene columnas, tiene arcos, tiene piso. Entonces tenemos que darnos cuenta de que son cosas que se van a ir repitiendo a lo largo de nuestra escena. ¿Va? Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio en el cual, imaginémonos, en el cual estamos en un estudio y nos dicen, ¿sabes qué? Para el siguiente videojuego necesitamos crear 15 tipos de puentes diferentes, pero no queremos modelar 15 diferentes. Entonces, ayúdanos a hacer un sistema procedural de puentes que nos puedan, eh, pues, arrojar muchas versiones diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, vamos a pasar a nuestra otra escena de Houdini, la cual vamos a tener algo muy sencillo, pero que nos va a ayudar a comprender cómo trabajar sistemas procedurales y cómo controlar todo de una manera más fácil. Si se fijaron cuando estamos trabajando en la de acá, pues tengo que entrar aquí, luego tengo que entrar al solver, tengo que seleccionar esto, tengo que bajar y ahora sí mover esto. Pues todo eso se puede hacer un poco más directo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver con este ejemplo. Entonces, esta escena también se las voy a compartir, obviamente, y está anotada. Entonces son diferentes secciones, si se fijan pues es un poquito más complejo, pero la realidad es que es más nota, o sea, lo que estorba más es la nota, que les quiero explicar cada uno de los pasos, más de los nodos que en realidad son. Está bastante sencillo y nos vamos a basar justamente en lo que les decía, las estructuras sencillas o los comunes denominadores que tienen todos estos puentes. ¿Va? Primero que nada, aquí les dejé unas notas, que es la explicación de todo el archivo. Y vamos a tener aquí lo que es un control, ¿va? Es la primera vez que nosotros vamos a tener algo así. Y si se fijan, si yo selecciono este control, es un nulo. Pero este nulo tiene algo especial. Por ejemplo, si yo este nulo lo selecciono, tiene menos parámetros. Si yo creo uno nuevo por completo, si se fijan, no tiene nada de parámetros. Entonces, al igual que lo que estábamos explicando anteriormente, se pueden crear no solo spare inputs, sino parámetros también aquí, ¿va? Y si se fijan, aquí es donde yo voy a poder controlar todo mi sistema procedural. Entonces, ¿sabes qué? Yo quiero que mi puente nuevo tenga ahora una altura de riel un poco más alta. Ah, ok, porque van a pasar carros y no queremos que se caigan al agua, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quiero que este puente esté larguísimo. Ah, muy bien, pues vamos a alargarlo. Se va alargando, por ejemplo, a 30. ¿De acuerdo? Oye, ¿sabes qué? Quiero que sea más ancho para que quepan 6 carriles. Ah, ok. Entonces vamos a ponerle aquí en lugar de eso, vamos a ponerle 10. Ah, perfecto. Quiero que en lugar de eso no quede flotando aquí nuestro puente, sino que tenga varias columnas que lo dividan. Ah, muy bien. Pues vamos a dividir en diferentes tipos de columnas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos va a permitir la proceduralidad dentro de Houdini. Vamos a poder crear, obviamente, entre uno y otro son muy variantes, digamos, las formas, pero vamos a crear algo que nos va a poder funcionar en muchas situaciones para crear diferentes versiones, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijaron, cada uno de estos parámetros pues controla un atributo diferente, un atributo que está en todo esto regado, ¿de acuerdo? Si se fijan, mi control yo lo tengo en rojo. Es lo que siempre les digo. La parte organizacional es bien importante porque así yo en esta zona sé que a todos los rojos es a lo que le estoy modificando algo en base a este control. ¿De acuerdo? Este es un pequeño overview de lo que vamos a hacer. Entonces vamos empezando. Voy a regresar a la escena sencilla, que es esta, exacto. Y vamos a ver cómo realizar todo esto. ¿De acuerdo? Primero que nada, nosotros vamos a tener una pequeña curva dibujada, ¿de acuerdo? Me fui a mi perspectiva de frente y simplemente con una curva, recordemos que nosotros vamos a poder dibujarlas, ¿de acuerdo? Si yo quiero entrar en la tool, simplemente presiono T y aquí tenemos todos los puntos que yo hice, ¿de acuerdo? Si se fijan, pues es una curva que sí está cerrada, aquí lo podemos ver. Y literalmente lo que hice fue
dibujarla, ¿de acuerdo? Fue poner un punto aquí, luego otro punto acá y así irme con todas estas, ¿de acuerdo? Aquí si ustedes después quieren pues modificar sus columnas, por ejemplo, pueden agarrar el punto y decir, ¿sabes qué? Quiero que tenga ahora esta forma y esta forma por acá. Entonces pues ya es algo un poquito diferente, ¿de acuerdo? Lo que lo convierte pues en algo bastante útil porque es, de nuevo, procedural. Esta curva puede cambiar por completo y simplemente al final vamos a tener que agrupar el tipo de puntos que nosotros queremos, ¿de acuerdo? ¿Por qué quiero agrupar estos puntos que están acá arriba? Si se fijan, solamente estoy agrupando estos y no estos, porque nosotros vamos a tener que mover solamente la parte superior del soporte o de la base, ¿va? Y les voy a explicar por qué. Imaginémonos que nosotros decimos, ok, como lo hice acá en el control, quiero que mi altura del puente o de las columnas sea muchísimo más grande, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría decir, ¿sabes qué? Agarro esto, simplemente agarro un transform y le digo, ah, ok, pues quiero escalarte en Y. Me alejo tantito y digo, ah, ok, quiero que sea más grande. Pero ¿qué pasa si escalamos en Y? Si se fijan, cada vez que usamos la escala, pues obviamente la geometría se deforma y nosotros queremos conservar la forma de la columna, pero aún así seguir creciendo nuestra altura. Entonces para eso creamos el grupo de puntos top y con un nodo de transform nosotros vamos a poder subir, bajar, hacer lo que queramos con ese grupo sin que se rompa toda la geometría que está abajo y que sin que se deforme tampoco lo que está arriba, simplemente se extiende lo del centro, si se fijan. ¿De acuerdo? Entonces son como ese tipo de soluciones que van a poder empezar a presentar en sus proyectos. Ahora sí, si se fijan, este nodo de transform está aquí en verde. ¿Por qué? Porque está conectado a nuestro control. ¿Va? Entonces ahorita voy a explicar cómo conectar todo esto. Ya lo hemos visto, pero vamos a explicarlo de nuevo. Pero vamos a hacer un recorrido rapidísimo de lo que está pasando. Entonces si se fijan, el transform solo está actuando en el grupo de top points. Es por eso que solo se mueve hacia arriba y se estira. ¿Va? Después vamos a hacer una pequeña extrusión. ¿Para qué? Pues simplemente para tener... Ay, perspectiva, ahí está. Simplemente para tener pues justamente eso. ¿Qué tanto vamos a tener de grosor en nuestra pequeña columna? ¿De acuerdo? Otra vez está en verde porque está conectada al control. Pero si nosotros, por ejemplo, le diéramos clic derecho, Delete Channels, aquí pues yo puedo jugar con el grosor que tiene mi columna. ¿Va? Y ahora sí, como ya es una columna, aquí existe un nodo que se llama Auto UV. Este nodo les va a funcionar muchísimo cuando son objetos, pues digamos, relativamente fáciles. Ya cuando son geometrías orgánicas, personas, frutas, no sé, todo lo que tiene que ver con mucha curva, con mucha subdivisión y mucho detalle, no lo va a agarrar tan bien, o más bien te va a partir a su vez de una manera no tan óptima. Cuando son low polys, como lo es en este caso, sí lo va a hacer de una manera muy óptima y si se fijan lo hace de una manera automática. Literalmente solo lo conectan, auto UV y listo. Tenemos UVs de todo el objeto preparadas. ¿Va? Ya después en nuestra siguiente clase justamente vamos a ver las especificaciones para crear UVs y UVs procedurales porque también obviamente todo esto se refiere a que si nos pidieron como tarea o como ejercicio sacar 20 puentes, cada uno de los puentes debe de tener UVs. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en clases más avanzadas cómo lograr eso. Por ahorita nuestra columna tiene Vs. Y ahora sí, recuerden que con el nulo nosotros vamos a poder separar o vamos a poder definir pues nuestros checkpoints o nuestras cadenas hasta donde llegan, ¿no? Todo esto es lo que forma nuestra columna de puente. Ahora, nosotros vamos a tener que definir en dónde van esas columnas, ¿no? Pues para eso vamos a crear una pequeña línea. La línea se crea en el suelo y si se fijan apunta de aquí hacia allá. ¿De acuerdo? Es así. Perdón, de aquí hacia allá. Y ahora sí, nosotros vamos a tener que crear un atributo que dice columna.
Este atributo de columna, si se fijan, está conectado a través de un PT number, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Pues si nos vamos ahora a nuestro Geometry Spreadsheet, fíjense cómo cada uno de los puntos que nosotros vayamos a tener en esta línea va a tener un número de columna diferente, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para separarlas después justamente como eso, como columna. Es lo que estábamos haciendo también en el ejercicio anterior, ¿no? Con el atributo de clase separábamos cada una de las copias que teníamos ahí, pero en este caso no son copias, son puntos. Entonces simplemente tenemos que definirlos como columna 0, columna 1 y columna 2 y así, ¿no? Ahora, si yo me voy aquí a la línea, todas estas cosas están conectadas al control, pero imaginemos que en lugar de 2 puntos yo pongo 10, 12, 14. Fíjense cómo empieza a cambiar la lista y fíjense cómo empieza a haber más números de columnas. ¿De acuerdo? Y ahora sí, entonces vamos a hacer un copy to points de una de las columnas, que es esta, a cada uno de los puntos que nosotros seleccionemos acá, que son estos. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, pues al momento de dar copy to points se satura. ¿Por qué? Pues porque son demasiados puntos. Entonces yo le voy a bajar aquí a 3, 4, 2, 3, por ejemplo. Y si se fijan, pues ahora sí ya está bien espaciado. Y ya tenemos ahí 3 columnas también de manera procedural. Esta línea, como bien lo vieron, se puede mover a través del control. Si queremos decir, ¿sabes qué? El ancho del puente es un poco más, pues simplemente lo crecemos. Y es la línea lo que está creciendo, ¿de acuerdo? Y en cada uno de los puntos de esa línea está instanciada una columna. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer va a ser la parte del offset, ¿no? Este pequeño offset, si se fijan, lo que queremos es, aparte de crear la línea, mantenerlo dentro de la línea, porque la línea es nuestro ancho total del puente. Si lo vemos frontalmente, hasta aquí es nuestro ancho del puente y hasta acá es nuestro inicio del puente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros le damos en copy to points? Que nuestra línea sí está por ahí, pero si se fijan como el centro de nuestro objeto se alinea al punto, pues la mitad de nuestro objeto va a quedar fuera. Igual de este otro lado, nuestra línea llega hasta aquí y la mitad del objeto queda por afuera. Entonces para eso simplemente creamos un pequeño transform, otro pequeño transform y metemos un poquito las de la orilla eh, para que estén a lo largo de toda nuestra línea que está por acá. ¿De acuerdo? Si se fijan ahora sí, el tamaño original de la columna baja directamente hasta el tamaño del piso. ¿Cómo hice eso? Pues si se fijan en estos offset, lo que hicimos fue crear una nueva expresión que se llama bounding box. Entonces, con la expresión de bounding box, lo único que tienen que hacer es seleccionar cuál es su atributo, de dónde va a salir, digamos, esa información, y el valor que nosotros vamos a querer sacar. En este caso es dxSize, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque queremos sacar la, eh, el tamaño en X de nuestra bounding box, ¿de acuerdo? Y vamos a ver rapidísimo esa información para que no la vayamos a perder. Al igual que como les decía, pueden abrir F1 o simplemente entrar a Google y escribir la función que estén queriendo usar, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es regresar el bounding box de un nodo de superficie, es decir, los límites de nuestra superficie. Y si se fijan aquí son los tipos que nosotros vamos a poder usar. El x mínimo, y mínimo, c mínimo, x max, y max, c max, x size, d size, d size. ¿De acuerdo? Son diferentes el mínimo que el size, porque el size pues, es el tamaño total de nuestra caja en x. Y acá el de x mínimo es la posición mínima en x de nuestra caja. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos diciendo aquí es que queremos extraer justamente el tamaño de nuestra x total y dividirlo entre 2. Y ahí es donde va a estar nuestra columna trasladada. Y de la misma manera la otra, pero en lugar de darle este valor que teníamos anteriormente, simplemente lo multiplicamos por un negativo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Porque pues obviamente uno va hacia adentro
y el otro también debe de ir hacia adentro, pero es el lado contrario del otro. Entonces, si lo duplicáramos esto en el columna 0 como en el columna 1, fíjense cómo no importa tampoco el número de columnas que vayamos a poner, esta siempre va a ser la 0 y esta siempre va a ser la última, por esta expresión que tenemos aquí. Recurrimos, otra vez a nuestro control, en el cual estamos llamando a nuestro número de columnas. Entonces vamos a decir, ¿sabes qué? Mi columna primera es obviamente mi columna número 0. Lo podíamos ver acá, columna 0. Pero ¿cómo diablos voy a saber mi última columna si estoy constantemente cambiando el número de columnas dentro de mi control? Ah, pues con esta expresión estamos jalando la información de este canal que se llama número de columnas, está en el nodo de control y le vamos a restar al final -1. Entonces, si el número total de puntos es 10, el número total de columnas va a ser 9. Entonces, por lo tanto, nuestra última columna va a ser 9. ¿De acuerdo? Si nuestro número de columnas es 5, -1 va a ser 4. Y así es como identifica cuál es eh, la columna que debe de mover. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, ya tenemos la segunda parte también. Tenemos a nuestra columnas puente. Entonces ya tenemos este lado completo. Nos falta obviamente la parte del piso, nos faltan los barandales, nos faltan las divisiones, cosas así. Entonces vamos a seguir aquí, en la parte del piso. El piso está definido por la línea. Recordemos que de la línea vamos a sacar el número de columnas, pero también vamos a sacar nuestra pequeña base, ¿de acuerdo? Entonces con un pequeño polyextrude vamos a levantar el piso y si se fijan, todo lo que esté en rojo, y pongan atención a eso, está conectado, ¿de acuerdo? Entonces en el polyextrude, fíjense cómo yo pude haber hecho esto. Tengo mi línea, selecciono polyextrude, lo conecto y empiezo a darle en distance. Fíjense cómo a pesar de que le estoy moviendo, no se está creando como tal pues ninguna geometría, ¿de acuerdo? Si yo le doy en output back, tampoco empieza a funcionar porque no está creando como tal la superficie. Entonces ahora lo que tengo que hacer es darle en Transform Extruded Front y fíjense cómo nosotros vamos a poder ahora sí modificar la cara que nosotros estamos extruyendo. En este caso pues es una línea, ¿no? Una simple línea. Entonces le extruimos tantito en nuestra traslación en Y. Si se fijan ya no es distancia, sino que ahorita estamos trasladando en Y el frente que nosotros extruimos. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, no estamos creando un extrude, porque esto no es geometría, sino simplemente le vamos a dar grosor a esta línea. ¿Cómo? Pues levantando un poquito la extrusión que hicieron. Y después, usando la misma lógica, pues nos vamos a ir hacia atrás. En lugar de darle una altura de piso, vamos a darle una profundidad de piso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora es exactamente lo mismo, pero en lugar de conectar en Y nuestro valor, pues lo vamos a conectar en Z. ¿De acuerdo? Entonces esto lo que logra es que ya tenemos nuestro piso, que va a ser exactamente igual al tamaño en el cual van a estar nuestras columnas divididas. Pero si se fijan, pues obviamente nuestro piso está en el suelo. Queremos que esté hasta el punto máximo de nuestras columnas y no importa si las columnas crecen, siempre esté en el punto máximo. ¿Cómo hacemos eso? De nuevo con el bounding box. Pero ahora si se fijan, vamos a usar el bounding box en lugar del X size que estábamos usando para el tamaño máximo en X, vamos a usar el Y size para saber la altura máxima de nuestro objeto. Entonces, ya que nosotros seleccionamos fíjense cómo obviamente se selecciona toda la geometría y se mueve en Y este valor 3.09 porque es exactamente la misma altura que nuestras columnas. Entonces, si yo subo la altura de las columnas, fíjense cómo el piso siempre va a estar alineado a la parte superior de ellas. ¿De acuerdo? Gracias al bounding box. Y prosigamos. Entonces ya tenemos nuestro piso, ya tenemos nuestras columnas.
cada uno ya tiene sus Vs y ya tiene sus Vs acá también. Entonces vamos a hacer un pequeño merge y pues si se fijan ahora sí ya tenemos ahora sí las dos partes visibles juntas. Y ponemos un nuevo checkpoint que es la base de nuestro puente. ¿De acuerdo? Ahora vámonos a la parte de la altura de nuestro puente, todo lo que tiene que ver con acá arriba, ¿no? Y vamos a empezar con algo bien fácil. Vamos a empezar con los soportes. Entonces empezamos con una geometría otra vez bien sencilla y nuestros soportes, si se fijan, en este caso, pues son, a veces pueden ser tubos redondos, a veces pueden ser tubos cuadrados, pueden ser vigas como esto. Lo que ustedes vayan a necesitar, pues obviamente van a tener que eh, acomodarlo dentro de Houdini, ¿no? Pero muchas cosas son pues bastante sencillas. En este caso empezamos con un grid bastante sencillo. Le damos en Transform y si se fijan lo que vamos a hacer, bueno, es obviamente modificar el tamaño de nuestro plano porque esto está conectado con la escala del soporte del riel, ¿de acuerdo? Es decir, es otro controlador que tenemos acá. Si yo empiezo a mover escala soporte riel, fíjense cómo se empieza a hacer más grueso o más delgado, ¿va? Y con esta misma altura de riel, nosotros vamos a estar conectados a este polyextrude en el cual vamos a multiplicar justamente, eh, nuestra altura del riel del control por 0.25, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me voy otra vez a mi control, altura de riel, y fíjense cómo pues obviamente se distribuye equitativamente toda la geometría que tiene nuestro contenedor o nuestra primitiva aquí, ¿va? Entonces, otros dos cosas que tienen que estar conectadas al control. Y por último ponemos un V. Entonces nuestro riel ya está, que son prácticamente estas cositas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a definir en dónde van a estar distribuidos todos esos rieles. ¿De acuerdo? Si se fijan, vamos a volver a recurrir ahorita al piso porque tenemos que saber la longitud, cómo se va a distribuir, cuáles son sus mínimos y sus máximos. Entonces, vamos a tener ahora nuestra misma base que teníamos acá, pero ahora en lugar de que sea crecerla hacia arriba, pues van a ser tubos que van a ser horizontales, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan con un polyextrude, simplemente lo hice pues hacia atrás, ¿no? ¿En qué sentido lo crecí? Si se fijan, el número de divisiones está como el número de soportes de nuestro control y el translate está en la longitud del puente. Entonces aquí hay dos cosas conectadas diferentes. Lo que define qué tanto crece en profundidad ese riel, ese tubo, y cuántas subdivisiones va a tener nuestro soporte para saber cuántos rieles o de cuántos soportitos de estos verticales vamos a tener. ¿De acuerdo? Igual sacamos V, bastante sencillo. Y ahora sí. Vamos a tener que instanciar, como les decíamos, en este tubo diferentes copias en cada uno de estos puntos. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo diablos podemos sacar la información de cada uno de estos puntos o solo instanciarlos en el centro de cada uno de ellos? Pues muy fácil. Si se fijan, vamos a agarrar con un nodo que se llama Group by Range, agarrar cierto tipo de caras que tenemos en la geometría. Este nodo es bastante útil justamente porque te permite hacer este tipo de manipulaciones, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que nuestras primitivas tienen ciertos números. Esta es la 1, esta es la 31, 32, 27, 28 y así, ¿no? Si nos vamos para acá, va a estar la 0 del otro extremo. 0, 0, 4, 5, quiere decir que va 0, el 1 es el otro lado de acá y luego hace esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así se va recorriendo como en una espiral hacia atrás, ¿de acuerdo? El número de conteo de primitivas. Entonces, nosotros vamos a poder seleccionar solo las de arriba de una manera muy inteligente y de una manera obviamente procedural. ¿Cuál va a ser?
Pues que va a seleccionar una de cada 4 caras que recorra nuestra geometría. ¿De acuerdo? Entonces fíjense qué pasa si yo le doy en 1 a 1. Pues va a ir recorriendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todas las va agregando al grupo. Si yo le doy una de cada 2, lo hace arriba sí y abajo sí, pero en los lados no. Si yo le doy una de cada 3, fíjense cómo va a ser arriba sí, abajo no, arriba sí, de lado no y así, ¿no? Entonces es como un offset en los cuales está diciendo, ok, vamos a empezar a seleccionar geometría en base a una de cada 4. Entonces esta es la cara número 4. Eso quiere decir que la siguiente debe de ser la 8. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16. ¿De acuerdo? Esa es la lógica de esto. ¿Por qué queremos hacer esto? Pues porque al final todo esto es procedural y cualquier cosa que cambie en la altura del riel, en la selección de los puntos del riel, lo que sea, pues obviamente lo va a afectar. Y como son geometrías que son estáticas, es decir, no pierden nunca geometría, no se borran puntos, no se borran polis, no se borran nada, siempre se van a mantener estos valores. Y es una buena manera de identificar esta geometría. Y si se fijan, no empieza a partir del 0. ¿Por qué? Porque yo le dije que el start fuera a partir del 4. Entonces, si hacemos lo mismo, si empezamos a partir del 2, por ejemplo, se va a seleccionar la 2 más 4, 6, más 4, 10, más 4, 14, más 4, 18. Si seleccionamos cada 3, vamos a tener que empezamos con la 2, más 3, 5, más 3, 8, más 3, 11, más 3, 14, más 3, 17 y así, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es bastante útil este nodo. Y esto nos permite entonces tener la parte superior en donde van a estar instanciados cada uno de estos postes verticales. Pero para eso vamos a borrar toda la geometría que no sea las top prims que ya seleccionamos acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces con un nodo de delete seleccionamos el grupo que queremos borrar, top prims, pero le vamos a decir, ¿sabes qué? No quiero que borres el grupo, quiero que borres lo que no es el grupo. ¿De acuerdo? Delete non selected es todo lo que no es este grupo. Y listo, lo borramos, entonces nos quedamos con una geometría sencilla. Son caras bastante sencillas, ¿de acuerdo? Si yo muestro el punto de cada una, si se fijan son puntos en las orillas, es decir, son como un grid. Yo quiero sacar el punto central de cada una de esas primitivas para ahí instanciar cada uno de esos objetos. Entonces un truco para eso es cambiar o convertir cada una de esos cuadrados en un círculo, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente convertí mis top prims en círculos. Y ahora sí, el círculo lo que me va a permitir es tener un centroide, si se fijan aquí. Ya tenemos como tal el centroide del objeto, que es muy diferente a la posición de los puntos que tiene nuestra grid. Entonces, si nosotros quisiéramos conservar nada más los puntos y no la geometría, podemos usar este nodo de add, que ya lo habíamos usado antes para crear puntos en nuestro espacio 3D. Pero ahora lo vamos a hacer para seleccionar esta opción que dice Delete Geometry, but keep the points. Entonces vamos a borrar todo lo que es la superficie, pero vamos a conservar estos puntos. Y dicho y hecho. Entonces ahora yo selecciono mi point number y si se fijan ya no tenemos ni el riel completo, ni todos esos puntos que no nos funcionan, ni caras que no vamos a usar, solamente tenemos los puntos necesarios en donde se van a instanciar. Y obviamente todo esto tiene que ver con la longitud de nuestro riel total. Entonces, pasando a un paso más adelante, ya tenemos los puntos en donde vamos a instanciar nuestros objetos y ya tenemos los objetos que vamos a instanciar. Pero si se fijan, pues se podría instanciar de esa manera. Entonces es por eso que tuvimos que crear estos puntos en la parte superior. Y ahora sí, le damos en Copy to Points y fíjense cómo cada uno de los puntos que agarramos pues va a referenciar a una de estas pequeñas columnas. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos lo que son nuestros riel soportes, pero falta obviamente nuestro riel y falta obviamente los barandales que son horizontales. ¿De acuerdo? Ahora sí. Nos vamos a ir un poquito más para acá, para la derecha.
Y vamos a crear ahora nuestros barandales con un círculo. Si se fijaron, acá creamos en base a un grid cada uno de esos barandales. Acá lo vamos a crear con un círculo, ¿va? Y ahora sí, los barandales son escalados, extruidos y colocados en su lugar. Cada uno tiene su cadena de nodos para poder manipularlos en parámetros separados, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me voy para acá, fíjense qué es lo que pasó. Obviamente sabemos que al estar en rojo está conectado a algo. ¿A qué? A la transformación de mi extrusión en base a la longitud de mi puente. Y por acá arriba vamos a tener la escala de nuestro círculo en base a nuestro atributo de escala barandal superior en nuestro control. Entonces volvemos al control que está por acá. Y de hecho este nos lo podemos traer cargando a donde querramos para hacer pruebas. Y si se fija en el control, entonces cada vez que yo le dé aquí en escala barandal superior, fíjense cómo el círculo empieza a crecer. ¿Va? Y eso es para la parte de un lado, digamos. El otro está referenciado como escala barandal inferior. ¿De acuerdo? Entonces yo lo selecciono y en escala barandal inferior puedo moverle el grosor. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con estos? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, para posicionar otra vez nuestros tubos en donde sabemos que deben de ir, que es por acá, fíjense cómo ya se creó ahí. ¿Haciendo qué? Haciendo la misma relación de bounding box. Nada más que ahora en lugar de referirnos al bounding box del piso, nos referimos al bounding box de nuestros soportes de riel, es decir, del bounding box de esto. ¿De acuerdo? Agarraron el punto más alto y listo. Lo pusieron ahí en translate. Lo mismo va a pasar, pero con el otro. Entonces, si se fijan, por eso uno se llama barandal superior y otro se llama barandal inferior. Porque uno es el que está, digamos, para que agarres con la mano y el otro está como protección de esos que como que refuerzan pues sí, las separaciones y las vigas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es como un reforzamiento nada más. Cada uno tiene su vez. Y ahora sí, ya tenemos prácticamente las cosas juntas. Voy a cerrar aquí esto y tenemos ahora sí todos los elementos de riel juntados en un solo objeto. Si yo empiezo a mover con mi control, fíjense la longitud del puente se adapta. El ancho del puente, aquí no pasa nada porque no estamos viendo el piso. Pero por ejemplo, escala de soporte de riel, podemos hacer más ancho el poste. La altura del riel, podemos hacer más alto todo este canal. Número de soportes, cuántos vamos a tener a lo largo de todo eso, como rejita. La escala del barandal superior, por si acaso queremos hacerlo gigante por alguna razón. Y la escala del barandal inferior, por si queremos que esté un poquito más decorado, ¿no? Entonces ya tenemos como tal el riel completo. Ahora solo falta hacerle una geometría que esté mirroreada en su posición. ¿Por qué? Porque tenemos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿De acuerdo? No puede haber nada más de un lado. O bueno, sí puede, pues, pero si es lo correcto, lo que es lo que nos estamos basando, pues debe tener tanto en el lado izquierdo como el lado derecho. Entonces hacemos un copy con dos copias, bastante sencillo, el cual va a ir a la izquierda y uno a la derecha, ¿de acuerdo? Usando de nuevo los bounding box de nuestro puente base, fíjense ahora cómo yo puedo mover tanto en Y como en X o y en Z, incluso si se quisiera, a, a nuestro copy group 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo separé? Muy sencillo. Aquí en el copy, fíjense cómo cada vez que creamos una copia, este está desactivado. Entonces tenemos que activarlo y cada una de estas copias va a tener su atributo copy group 1, copy group 2, copy group 3. ¿De acuerdo? Así. Entonces ahora sí, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que hagas un transform yéndote al X máximo de mi puente y yéndote al Y máximo de mi puente. Pero solamente actúa sobre el copy group 0. Y después vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el
copy group 1. Ahora, en lugar, como no queremos que se vaya a la X, simplemente lo ponemos en negativo, que es el negativo del máximo. Y por este otro lado, en Y es la altura igual. Entonces, esa sí se conserva de la misma manera, sobre el copy group 1. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestros dos rieles posicionados dependiendo de la altura de nuestro puente. Si yo empiezo a agarrar el control y le digo, ¿sabes qué? Quiero que sea más ancho. Fíjense cómo sigue respetando la posición última o el bounding box de nuestro objeto. Entonces tenemos nuestros rieles, tenemos nuestra puente base y al final vamos a tener un merge, ¿de acuerdo? Que va a combinar todo lo que acabamos de hacer. Y ahora sí, este es nuestro nodo de salida. Y vamos a poder jugar con nuestro controlito y vamos a poder hacer diferentes versiones de una manera bastante rápida. Hay ciertas cosas que se van a tener que corregir, ya son mucho más avanzadas, pero por ejemplo, imagínense eso. Ustedes deben de saber en el momento en el que las columnas pues no están funcionando o ya se están interpenetrando, ¿no? Debe de haber una forma para poder limitarlas si es que ya están ocupando la mayor parte del espacio. Esa ya es una idea, es un poco más avanzada, pero por si alguien se quiere investigar cómo hacerlo, adelante. Entonces, ahorita pues digamos que vamos a tener que hacer ajustes manualmente. Por ejemplo, si yo le doy en ancho de puente menos, pues de ahí ya me comí una de las barreras, ¿no? De las bases. Entonces voy a tener que manualmente decirle, ¿sabes qué? Número de columnas 2, porque no caben 3. O simplemente irme a modificar la curva de mi soporte y pues ya tendríamos también otra variación. Entonces, ese es el sistema procedural de este puente, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a exportar después hacia un real para que puedan ver cómo se puede manipular todo esto a través de este control. Ahorita nos vamos a centrar en esto, cómo usar controles o cómo crear controles por nuestras cuentas. Entonces, voy a agarrar prácticamente todo esto. No, yo creo que sí, solo no le voy a dar en guardar la escena, pero bueno. Empecemos de nuevo otra vez. Entonces, yo sé que aquí todo esto que es rojo está conectado a mi control, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear un nuevo control para irlo haciendo también con ustedes. Creamos un nuevo nulo. Ojo, esto pues es prácticamente el paso final, ¿de acuerdo? Nosotros tendríamos que primero completar todo el modelo del puente y ya después que lo completamos decir, ok, ahora sí, voy a empezar a jugar, a conectar cositas, a tener controles y a modificar todo proceduralmente. Entonces, vamos haciéndolo. Le voy a dar clic derecho, delete channels y le voy a poner 0. Transform polyextrude igual. Le voy a dar aquí en delete channels 0. Entonces a este yo le voy a poner nuevo control. Y como pueden ver, mi nulo pues no tiene absolutamente nada cargado. ¿De acuerdo? Lo quiero empezar a cargar con estos nuevos atributos que sé que debo de conectar por aquí. Entonces simplemente voy a referirme tantito al otro nulo para tener de referencia qué atributos teníamos antes. Y fíjense cómo dice el primero. Ok, vamos a tener longitud puente. Pero ¿sabes qué? Yo quiero primero crear... Puede ser, por ejemplo, esto que es mi altura de las columnas. ¿De acuerdo? Entonces aquí en nuevo control vamos a crear un nuevo parámetro. ¿Cómo se crea el nuevo parámetro? Nos vamos a la ventana de parámetros y dentro de las que están en la parte superior derecha hay un engrane pequeño al lado del H. Entonces le damos clic ahí y si se fijan dice Edit Parameter Interface, la primera opción. Yo le voy a dar clic y se va a abrir esta nueva ventana. Y esta es nuestra ventana de cada uno de los nodos que tengamos y nos va a mostrar los parámetros que tiene y que están ocultos o que están mostrados, ¿de acuerdo? Si se fijan por default, los nulos tienen dos parámetros que están, pues digamos, conectados, pero ocultos, ¿de acuerdo? Entonces no son accesibles al usuario, que son estos, ¿va?
Entonces, imaginemos que nosotros queremos conectar la altura de nuestros puntos con este transform. Pues, ¿qué valor es? Es un tipo float. Ah, muy bien. Entonces, de este lado izquierdo tenemos el listado de los tipos de geometría y de este lado vamos a tener los parámetros en el nodo. Y acá van a ser los detalles de ese parámetro. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo quiero un float. Busco float, selecciono, lo arrastro para acá y lo arrastro a root. Entonces, si se fijaron, ya se creó este que dice punto 2 y dice label new parameter. Entonces aquí vamos a tener dos cosas. Vamos a tener un nombre y una etiqueta. El nombre es el nombre que nosotros vamos a tener dentro de Houdini. Recuerden que, por ejemplo, color se llama CD, position es P, distancia es dist. Entonces a eso se refiere con este nombre, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, altura, altura, guión bajo col, de columnas. Y como etiqueta vamos a ponerle altura con mayúscula de columnas. Para notar la distinción de parámetros que vamos a usar dentro de Houdini y etiquetas que se muestran al usuario. Cómo se va a llamar para el usuario, ¿de acuerdo? Altura de columna. Aquí lo voy a poner, altura de columna. Es un tipo float y tiene un tamaño de 1, es decir, solamente un canal. Si queremos, por ejemplo, un color, pues serían tres tamaño de 3 aquí, ¿de acuerdo? Rojo, verde y azul. Entonces, bueno, si se fijan, ahorita todavía no sale acá nuestro nuevo atributo. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a crearlo. Entonces simplemente le voy a dar aquí en Apply. Y fíjense cómo ya tenemos nuestro nuevo atributo, nuestro nuevo parámetro, perdón, que se llama altura de columna y está en 0 por default. Si yo quiero que no tenga un 0 por default, lo podemos definir también nosotros, ¿de acuerdo? Si se fijan acá en las pestañas, estas cositas casi no las vamos a estar moviendo, más bien todo va a estar dentro de aquí. Podemos, por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Quiero que sea invisible. Le doy en Apply y le voy a dar ahora que sea invisible, nada más para cancelar. Apply. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, se oculta como tal. Pero también vamos a poder darle en Disable o Hide When. Entonces, si pasa algo, se activa. Si pasa algo, se desactiva y cosas así. Como si se recuerdan en la parte de cuando creamos polígonos, si seleccionamos primitiva, se ocultan ciertas cosas y se bloquean. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, también podemos tener un rango a partir del cual lo vamos a poder delimitar. ¿De acuerdo? Puede ser, por ejemplo, de 0 a 10. Aquí hay que tener cuidado porque estos candaditos nos van a definir cómo está funcionando el rango, ¿de acuerdo? Si está el candado abierto, significa que esto es lo que se muestra en Houdini, de 0 a 10, pero obviamente se puede pasar a menos de 0 y a más de 10. Si yo le pongo el candadito aquí, se puede pasar más de 10, pero no de menos 0. Y si yo pongo candadito en los dos lados, solamente está restringido a 0 y 10, entre 0 y 10, ¿de acuerdo? No puedo subirle más. Entonces, vamos a hacer esa prueba. Le voy a dar aquí en Apply. Voy a darle clic central para barajar el valor y si se fijan, aunque recorro hacia la izquierda, no me permite mover el valor. Le muevo tantito hacia la derecha, empiezo a llegar al nivel del 10 y después del 10 ya no me permite recorrer más. ¿De acuerdo? Entonces voy a darle control Z. Aquí voy a abrir al 10, por ejemplo, y voy a dejar cerrado el 0. Le doy en Apply. Trato de recorrer hacia menos 0, no se puede. Trato de recorrer, por ejemplo, a 20 y sí se puede. ¿De acuerdo? Entonces son como los básicos de nuestro primer atributo, altura de columna. Vamos a ponerle 0 a 10, que sí esté limitado para que no crezcan hacia abajo, pero que no tengan límite hacia arriba. ¿De acuerdo? Y ahora sí, si yo empiezo a mover mi altura de columna, ¿qué pasa con mi columna? Pues nada. ¿Por qué? Porque todavía no está conectado. ¿Va? Entonces vamos a agarrar nuestro control. Vamos a decirle, ¿sabes qué? Mi altura de columna, todo lo que yo ponga en este atributo va a dirigir a esta translate en Y de este transform, ¿va? Entonces simplemente vamos a empezar a crear conexiones. Clic derecho, le vamos a dar en Copy Parameter. Y es tan fácil como darle Paste Values, pero existe un truco de magia que creo que ya se los había enseñado, que es el de Relative References.
Entonces yo le di clic derecho, copy parameter, me voy al transform y si se fijan aquí es donde yo voy a tener que escribir mi expresión. Pero yo no la quiero escribir, entonces simplemente le voy a dar clic derecho en el Y, paste relative references. Le doy clic y si se fijan, luego se hizo la conexión de mi nuevo control a altura de columnas y es este el valor. Entonces ahora en mi nuevo control, si yo empiezo a modificar la altura de mi columna, ahora sí ya está bien conectada. ¿De acuerdo? Y prosigamos con más tipos de atributos. Entonces, después el siguiente que nos toca va a ser el de polyextrude, que se refiere a qué tanto vamos a extruir, digamos, el grosor de nuestras columnas. ¿De acuerdo? Que es todo esto. Entonces, al final, esta profundidad, nosotros la vamos a tener que llamar también acá, como se llamaba, por ejemplo, longitud de puente. ¿De acuerdo? Entonces hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos el nulo, Edit Parameter Interface. Voy a decirle, ¿sabes qué? Quiero otro float. Lo pongo en root. Hacemos exactamente lo mismo. Profundidad de puente. Y le voy a control C. Lo voy a copiar acá abajo porque ese es el nombre, en realidad, de puente. Y acá le voy a poner profund. Así. Va a ser un tipo float. Va a tener las mismas unidades. Va a ser igual de un solo tamaño. Es decir, de un solo canal. Y ahora sí, entonces le doy en otra vez Apply, cierro esto, profundidad de puente está en 0, entonces yo le voy a dar clic derecho, Copy Parameter, me voy a ir al Polyextrude y le voy a decir aquí en Distance, Paste Relative References. Entonces, como mi valor en el nuevo control es de 0, pues la distancia obviamente va a ser de 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí empiezo a subirle y ya tenemos nuestra profundidad de nuestro puente. Seguimos con el siguiente rojo, que es esta línea. ¿De acuerdo? Aquí tenemos varios tipos de atributos que vamos a tener que usar. ¿Va? Entonces, sabemos que nuestra línea lo que va a definir va a ser el ancho de nuestro puente, que va a ser este. Va a definir el número de columnas que se van a usar y se va a usar, digamos, una expresión para definir su origin en X. Entonces, bueno, eso quiere decir que tenemos que crear dos nuevos parámetros. Nos vamos para acá, Edit Parameter Interface, un nuevo que será, si vamos a usar el ancho del puente, pues sí es un float también, entonces lo arrastro, le pongo ancho-puente, ancho de puente, float, todo correcto, le damos apply y ya tenemos el ancho de puente. Pero ahora vamos a crear este otro que era el de número de subdivisiones o número de columnas, más bien, ¿de acuerdo? Si se fijan, pues esto es un integer, entonces ya no tenemos que crear un float. Ahora tenemos que irnos para abajo y buscar integer. Lo seleccionamos, lo ponemos en root otra vez y le vamos a poner ahora sí num column. Número de columnas. Le damos en apply, aceptar, nuestro nuevo control. Tenemos el ancho del puente y número de columnas, entonces le doy clic derecho, copy parameter, me voy aquí, le voy a dar aquí en el length, clic derecho, paste relative references y si se fijan ya tenemos ahora el ancho de puente aquí. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro número de puntos. Entonces selecciono este, clic derecho, copy parameter, número de puntos, paste relative references, que son 0. Entonces ahora sí, yo me voy a mi nuevo control, le doy en ancho de puente, ¿sabes qué? Quiero que mida bastante. Aquí está. Quiero que mida todo esto, ¿de acuerdo? Si se fijan ya está empezando a funcionar bien, las V's obviamente se empiezan a mover porque se ajustan dependiendo de lo que hagamos. Y luego decimos, ¿sabes qué? Yo quiero que en lugar de
pocas columnas, pues haya una columna, no se puede. 2 columnas, no se puede. 3 columnas, ya se empieza a poder. Si se fijan, ya empieza a funcionar ahora sí correctamente. Pero aquí va a haber algo interesante. Nosotros en el número de columnas, si se fijan, no podemos tener ni 0 ni 1 hasta 2. Entonces aquí es donde vamos a empezar a aplicar justamente lo que estábamos viendo. Nuestro número de columnas sí tiene que estar en un rango cerrado que va a ser mínimo de 2. Entonces lo ponemos ahí, apply, y si se fijan ahora sí ya no podemos bajar de 2 columnas, pero sí podemos subir de todas las demás que querramos. ¿Va? Del width tenemos el origin, que es el channel distance entre 2. Es decir, estamos agarrando este ancho de puente entre 2 para poder posicionarlo en el centro de, pues de sí mismo. ¿De acuerdo? Aquí hay un errorcito y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero la distribución está ahí fallando un poco. Entonces, bueno, al final vamos a hacer ese proceso durante varias ocasiones y vamos a terminar con un control como el que teníamos en la parte de acá. ¿Va? Tenemos lo que es nuestra longitud de puente, tenemos lo que es nuestro ancho de puente, la altura de columnas, número de columnas, y si se fijan, yo le doy, o más bien dejo el cursor sobre ese nombre y ahí nos dice el nombre del parámetro, longitud-puente, altura-riel, escala barandal sub, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que ustedes mantengan bien los nombres, que sepan bien a qué se refiere con etiquetas y a qué se refiere con parámetros, ¿va? Y al final, si se fijan, lo que tiene que estar mostrado es la cadena completa. El visibility flag trae la cadena completa. Y el control, pues simplemente es un nodo que está viajando por toda la escena libremente, con atributos que controlan todo lo que nosotros vemos ahorita en nodos rojos. Y obviamente esto va a ser ya un poquito más avanzado en diferentes situaciones. Vamos a ver una referencia que me gusta mucho el reel de esta persona, justamente porque nos explica los alcances a los cuales podemos llegar. La parte procedural, como les digo, ahorita estamos haciendo un puente, pero pueden ser, por ejemplo, la siguiente clase que vamos a ver con Vs, pero van a ser un barril, ¿no? Que a mí que me gusta mucho Dark Souls, pues recuerdo que los barriles eran de las cosas que más divertido estaba romper mientras estabas ahí girando, dando espadazos, lo que fuera, ¿no? Entonces imagínense que les dicen, necesitamos hacer 140 diferentes barriles. Ah, pues con esta técnica que acabamos de hacer, regresamos al control y decimos, ¿sabes qué? Pam, 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 ahí tenemos una versión. Y después, aquí tenemos otra versión. Y ya con simplemente mover sliders y cosas así, pues ya se empiezan a generar cosas un poquito más interesantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el reel de esta persona.
Entonces, si se fijaron, son efectos bien prácticos que se requieren para facilitar el trabajo y en un inicio puede parecer que es muchísimo, ¿no? Por ejemplo, estos setups que él tiene con tantos controles que tiene acá a la derecha, ¿no? O sea, es demasiado, demasiado el control que tienes, pero pues obviamente eso ya resultado de unas cuantas horas de trabajo te va a ahorrar otras cientos de horas de trabajo, por ejemplo, en esta parte de las sticky notes, ¿no? O sea, imagínense crear para cada uno de estos modelos o cada uno de estos escritorios sticky notes y pegarlos ahí de manera random. Pues qué mejor que hacerlo proceduralmente, ¿no? Te ahorras muchísimo invirtiendo un poquito más de tiempo al inicio, pero pues los sistemas al final, no sé, a mí me gusta mucho ver este tipo de cosas porque se me hace súper genial que todo se puede controlar en Houdini. Y hablando un poquito de este tipo de efectos que estaba teniendo él aquí, de estos, hay un comercial que me acordé que me gustaba mucho, que era de Samsung TV. Vamos a buscar. Samsung TV. Fíjense cómo todos los escenarios están creados de forma procedural y al mismo tiempo animados y simulados. Entonces crea un efecto bien interesante que pues al final queda súper bonito. Ahí si se fijan, pues al ser todo procedural, pues obviamente puede escalarse, desescalarse con diferentes tipos de animaciones que nos ayudan pues a crear ese tipo de efecto, ¿no? Fíjense en esas ventanas, la entrada de luz como cambia, las sillas, todo está hecho pues de una manera muy controlable. Y según yo había otro que estaba un poquito mejor, justamente esa animación. Vamos a poner aquí LED. A ver si nos sale TV, mejor TV. También este Diesel Display, si me acuerdo de ese proyecto, estaba bien interesante. Pero a ver, lo voy a poner en sectores creativos, gráficos animados, para que salgan solo las opciones de ese tipo de animación. Y no lo encuentro, pero bueno. Bueno, es que de hecho todo lo que tiene que ver con gama alta, tecnología, high tech, todo ese tipo de conceptos está súper, súper bueno para todo lo que son efectos. Porque, pues bueno, la parte de motion graphics también puede ser muy sencilla, como lo es, por ejemplo, con Windows, con los comerciales de Windows, pero al final, pues no sé, como que se adapta mucho a justo ese tipo de lujo, ¿no? Como de acabados de lujo, acabados de detalles, brillos, contrastes. Bueno, creo que no voy a encontrar esa pantalla, si no es que le pongo QLED. Ah, creo que era este. Vamos a ver este. Ya me acordé. Vamos a repetirlo en 2K para que se alcance a ver bien.
tiene muchos de los elementos que hablábamos anteriormente, que es, primero que nada, un attribute transfer bastante sencillo, pero que ya rendereado y bien colocadas las cámaras, pues obviamente se ve súper bien, ¿no? Tenemos que tener en cuenta mucho esto en la parte de motion. Si se fijan, siempre va a haber time ramps de transición a transición, ¿de acuerdo? Fíjense cómo gira y entra girando, sale girando y entra girando, o sale recorriéndose y entra recorriéndose, ¿de acuerdo? Siempre tiene que haber una continuidad entre escena 1, escena 2, escena 3, escena 4. ¿Para qué? Pues para llevar un ritmo y que el ojo siempre tenga hacia dónde ir, ¿de acuerdo? Porque es muy diferente si nosotros vemos ahorita nuestro foco del ojo es aquí. Y así está pensado. Entonces, si se fijan, seguimos con el ojo aquí, seguimos con el ojo al centro, seguimos aquí, y de repente nuestro ojo ya sigue por este otro lado. Nuestro ojo sigue de este lado, empezamos a recorrerlo poquito y ya se fue a este otro lado, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante entender cómo es que la dirección de las cámaras y la dirección de los efectos va a llevar al espectador o al que vaya a ver el efecto por un camino, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que hacer ese camino la manera más fácil posible para que no se pierda, por ejemplo, que si el frame anterior terminó en la parte superior derecha, no empiece en la izquierda, porque pues no tiene como que mucho sentido que el ojo viaje de un frame a otro, de acá hacia acá, ¿no? Entonces tiene que haber como ese tipo de continuidad, gira y seguimos aquí, gira, obviamente se aleja, pero ya nos está dando espacio para una composición un poquito más bonita, ¿no? Con campos atrás, con el QLED aquí. Entonces es bien, bien importante tener como este tipo de nociones, ¿no? De este tipo de cosas. Lamentablemente no encontré el que sí les quería mostrar porque ese se me hacía bien, bien chido el cómo iba creciendo proceduralmente, pero pues bueno, ya se los mostraré el día que lo encuentre. Ah, de hecho, lo encontramos. Puros escenarios procedurales, ¿de acuerdo? Súper sencillo, pero súper elegante, súper bonito. Y aquí que tenemos procedural, pues si se fijan prácticamente todo, excepto la tele. La tele pues obviamente tiene sus piezas y siempre es bueno hacer close-ups y cosas así. Pero fíjense cómo va cambiando toda la parte de atrás, cómo se abrió una puerta de la nada. Ya tenemos entrada de luz, se empezó a hacer el desnivel de aquí adentro. Cada uno de los objetos empezaron a aparecer. La lámpara también tuvo su rig y entró esta nueva pared de acá. Entonces, si se fijaron, fueron 10 segundos de animación, pero una animación muy limpia, muy bonita, muy bien pensada y con elementos súper sencillos. Entonces, obviamente, ya cuando empiezan a tener como este tipo pues, de feeling, de mood, que te hace sentir algo el comercial, pues ya es cuando te empiezan a pagar clientes así, ¿no? Así de high-end o de exclusivos, vaya. Aquí teníamos las expresiones y recuerden que en el Side Effects, en la página, vamos a tener toda la documentación y todas las expresiones, todo lo que vamos a poder usar, o con la tecla F1 dentro de Houdini, ¿de acuerdo? Y ahora sí, la parte del ejercicio para la siguiente clase. Como ya vimos en la parte del demo reel de este batillo, pues se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Ahorita el chiste es que ustedes puedan practicar con esto para desarrollar un sistema, como lo llamamos aquí, un sistema procedural. Puede ser una piedra, puede ser un árbol, puede ser un estante, un edificio, un barril, un puente, unas escaleras, todo lo que se les ocurra que pueda variar a lo largo de un proyecto puede ser. Porque incluso si ustedes ya tienen el modelo de esto, prácticamente serían 5 o 6 pasos más para llegar a esto. ¿De acuerdo? Entonces son como pasos que les van a poder ir abriendo un poquito el pensamiento hacia cómo resolver este tipo de problemas. Entonces el chiste de esto es que puedan mostrar ustedes 4 iteraciones totalmente diferentes, ya sea del puente que hicimos o de cualquier otro sistema que ustedes hayan hecho, ¿va? Para poder demostrar que con el mismo nodo se pueden hacer 4 versiones completamente pues variadas.